cosas que más me gustan de estos encuentros es que aprendo, y sobre todo si tengo a alguien a quien admiro, que es buena amiga y que encima es generosa y que ha sacado un nuevo libro, pues yo feliz. Rosa Molina, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Gracias, Generosa tú. No. Rosa Molina es doctora en psiquiatría y sobre todo nos ha regalado esta aportación para hablar de los microtraumas. Y vamos a ver cómo nos influyen en el día a día, de dónde proceden, cómo se diagnostican, muchas cosas que ha mostrado en este libro, pero sobre todo me encanta la forma en la que cuentas todo, porque es una experta en contar y comunicar esto del bienestar y de cómo tenemos que identificar nuestro bienestar emocional. Sí, poder trasladar a la población, ¿no? En términos no tan técnicos que utilizamos en el día a día, esta información tan valiosa y que al final siempre decimos, ¿no?, que el conocimiento es la mejor medicina. Yo creo que saber ya ayuda a todos los procesos de recuperación, estemos en la fase en la que estemos. Y hablando de fases y de momentos vitales, primero de todo te voy a pedir que nos digas qué es un trauma, qué es un microtrauma y cómo podemos identificarlo en nuestra vida. Pues bien, mira, cuando hablamos de trauma, fíjate que viene del griego, que significa herida, ¿no? Sería una herida, una fractura en nuestro mundo emocional, algo que nos ha dejado marcados y que va a influir, por tanto, en nuestra capacidad para disfrutar y para desarrollarnos plenamente, ¿no? Lo que pasa es que cuando pensamos en trauma, casi siempre pensamos en esos traumas de alto voltaje, de T mayúscula, que llaman algunos autores, ¿no? Por ejemplo, pues un ataque terrorista, una violación, un terremoto, un incendio, no sé, cosas como de alto impacto. Sin embargo, pasamos por alto otro tipo de heridas, ¿no?, que sin embargo dejan una huella tan importante o incluso superior que estos traumas que conocemos todos. Y a este otro tipo de traumas les llamamos microtraumas, otros autores le llaman traumas con T minúscula, ¿no? Y son aquellos que, no poniendo de alguna manera en riesgo nuestra vida, aparentemente, dejan esa huella emocional en nosotros y por tanto van a repercutir en cómo pues, vivimos la vida, cómo nos relacionamos con los demás, con nosotros mismos y con el mundo, y terminan limitándonos, nos hacen más pequeños, nos constringen porque no estamos viviendo plenamente fruto de esas heridas, ¿no? Pues a lo mejor podemos adoptar conductas evitativas en nuestro día a día, nos ha podido generar una tendencia a la irregulación emocional que hace que nos sea tremendamente dificultoso y doloroso pues, las relaciones interpersonales. En fin, podríamos mencionar muchas formas, ¿no?, en las que estos microtraumas nos dañan. Y la otra pregunta era cómo podemos, ¿no?, identificarlos, ¿no? Yo creo que en la mayor parte de los casos, bueno, los traumas de T mayúscula son más fáciles, ¿no?, de identificar y de ver por todos, porque generalmente tenemos ese factor desencadenante que somos capaces de objetivar. Y en los microtraumas pues pueden pasar un poquito más desapercibidos porque pueden formar parte, si por ejemplo estos han sobrevenido en nuestras etapas más precoces en la infancia, pues es que ya se han integrado casi en nuestra forma de ser. Entonces, según cuando han tenido lugar, pues son más difíciles de identificar. No hemos puesto ejemplos, perdona, si quieres podemos mencionar algunos, ¿no? Ejemplos de microtrauma, pues haber tenido pues, relaciones de apego complicadas en la infancia, haber tenido abusos, ¿no? Pues ser abuso verbal, simplemente de un cuidador, de un padre, pueden haber sido humillaciones repetidas, una sensación de rechazo grupal, por ejemplo, el bullying, ¿no?, del que tanto se está hablando a día de hoy, del acoso escolar, o también en la etapa adulta, el acoso laboral o móvil laboral, ¿no? En definitiva, heridas generadas, ¿no?, casi siempre en el entorno más cercano y, como decíamos, pues que nos van a marcar. Entonces, ¿cómo podemos identificarlo? Pues hay síntomas que muchas veces nos dan avisos, ¿no? Tipo, pues hay gente que dice, pues me siento continuamente hiperalerta, como si estuviera siempre a la defensiva o siempre esperando que algo malo me va a suceder. Estoy con esa ansiedad anticipatoria continua. También a veces hay gente que experimenta síntomas que llamamos de disociación, ¿no? Estos fenómenos como la despersonalización o la desrealización. La despersonalización, que sería esa sensación de no reconocerme a mí mismo o de sentir que estoy viéndome como si fuera un actor, ¿no?, y me veo como un autómata realizando las cosas. O la desrealización, la sensación de que el mundo a mi alrededor está cambiado, como desenfocado, ¿no? En fin, podríamos contar muchos síntomas: insomnio, ánimo bajo, ansiedad, mantenidos en el tiempo, que en definitiva repercuten sobre nuestra funcionalidad, sobre nuestro día a día. Es que estás diciendo cosas muy interesantes, que tú puedes identificar que tienes una despersonalización, que lo que quieres es alejarte de lo que tú eres por algún motivo, que tienes un autorrechazo, por lo que sea, pero ¿cómo sabes en qué momento, o sea, cómo se trabaja el origen, cómo se identifica en qué momento se creó ese trauma?
en tu recorrido vital y trabajarlo poquito a poco con amor, que eso es vuestro trabajo como psiquiatras? Claro, pues es un trabajo difícil, ¿no? Porque, como bien has dicho, a veces se trata de identificar ese origen, dónde se ha generado esto, y no siempre a veces es posible, ¿no? Aquí hay varias cuestiones que surgen. Primero es cuándo hay que tratar estos temas, porque también va a depender mucho de ese tipo de trauma, ¿no? Que hemos mencionado, trauma con T mayúscula, trauma con T minúscula. ¿Estoy preparado en ese momento para abordar este tema? No lo estoy haciendo de la mano de un profesional, ¿no? Aquí la recomendación, por supuesto, es ponerse en manos de un profesional formado en esto. Y bueno, pues hay distintas estrategias, ¿no?, de intervención en este campo. Hay gente que está formada específicamente para intervenir, por ejemplo, con técnicas como el EMDR, ¿no?, que está ahora, yo creo que es muy conocido por la población general, y que se basa un poquito en trabajar también estas experiencias, no solo a través verbal, sino también a través del propio cuerpo, ¿no? De alguna manera, dice Anabel González, que es una experta en esto, que es una psiquiatra compañera, habla de deshacer esos nudos corporales, ¿no? Porque de alguna manera también esas marcas emocionales han quedado, pues de alguna manera anudadas en nuestro cuerpo, porque al final es que cuerpo y mente no son muy difíciles de separar. Y podemos ser optimistas, se puede conseguir trabajar con profesionales en el origen, en el nudo de ese trauma o microtrauma. Claro, bueno, fíjate que el fundamento de nuestro trabajo es que siempre hay optimismo para pensar en la recuperación. Yo creo que siempre, ¿no? O sea, nunca hay uno. Otra cosa es que nos pueda costar más o menos cuánto tiempo hayamos dejado pasar, porque evidentemente, pues cuanto antes intervenimos, pues más fácil, ¿no?, es que este camino de recuperación lo hagamos de una manera, pues salgamos más airosos de ello, pero siempre. Y es eso, como decía, ¿no? Al final el fundamento de la terapia es que haya pasado lo que haya pasado, podemos trabajar a través de la palabra y ir mejorando esto. Desde el primer momento que llega un paciente a tu consulta, a la consulta de los psiquiatras en general, pero un poco el protocolo, ¿cuál suele ser? Das, por supuesto, la bienvenida, escuchas mucho y empiezas me imagino que a diseccionar poco a poco el caso, ¿no? ¿Cuánto tiempo suele llevar aprox? Bueno, ya sé que me vas a decir, depende de cada persona, pero cuéntame un poco, porque hay muchas personas que igual no saben que esto se puede hacer y que hay grandes profesionales que nos pueden ayudar. Claro. Fíjate que son entrevistas largas, ¿no? Una primera consulta con una persona nos puede llevar tranquilamente 1 hora. 45 minutos es el tiempo arreglado que solemos tener, aunque muchas veces se extienden, y ni siquiera en esa primera entrevista tenemos tiempo suficiente para abordar temas tan complejos como el trauma, ¿no? O sea, el trauma en una primera consulta, para empezar, muchas veces no es ni conveniente, según el tipo de herida con la que nos encontremos, ahondar en ese primer contacto, ¿no? No hace falta que el sujeto se desnude por completo y nos lo cuente todo, que a veces sí que uno viene con esa prisa, ¿no?, de lo tengo que contar absolutamente todo porque si no, no me va a entender, sino que a veces simplemente ese primer contacto nosotros ya sabemos qué preguntar, y ya habrá tiempo, ¿no?, para ir profundizando e ir ahondando, y ese proceso puede ser más o menos lento en función de lo que nos encontremos, ¿no? Claro. O sea, que yo ahí un poco el mensaje es que no hay prisa, ¿no? Porque a veces, bueno, pues a ir demasiado rápido también nos puede retraumatizar o ir más, y no tiene por qué ser una ayuda inmediata, ¿no? A veces confundimos esa catarsis de tengo que contarlo todo y ya con esto es curativo. Bueno, pues con cuidado y con paciencia. Dicen que la sanación sucede entre una sesión y otra también, ¿no? Lo que sucede entre una sesión y otra es parte de la sanación que vosotros recogéis cuando viene de un proceso de asentamiento, de integración, de nuevas formas de pensar, ¿no? Me gusta mucho que comentes esto porque a veces el trabajo de la consulta es verdad que no se ve en ese mismo momento. Sin embargo, yo siempre digo que hacemos preguntas clave que dejan a ese cerebro trabajando. Es decir, cuando tú te vas a casa, esa conversación que ha sucedido, ¿no?, ese espacio neutral, donde hemos hecho un recorrido por la vida de la persona, por su historia biográfica, por esa narrativa vital, luego las preguntas que hacemos han dejado esa mente trabajando y bueno, pues en su día a día esa persona va a ir cayendo en la cuenta de ciertas cosas que no supo responder a lo mejor en esa consulta o cosas que ni siquiera se había planteado. Es decir, que las preguntas tienen una función y es dejar a esa mente en un trabajo continuo. Y en ese proceso, como tú bien dices, pues también ocurre, ¿no?, el cambio. Antes, cuando te he preguntado sobre qué es un trauma o qué es un microtrauma, me has lanzado una palabra que me gusta mucho y que hablas mucho de ella en el libro, y es la palabra apego. El ser humano tiene apego muchas veces a circunstancias que no son del todo recomendables, pero es las que hemos aprendido de pequeños y hemos aprendido y las hemos hecho nuestras. La toma de conciencia de que quizá ese apego nos está perjudicando ya es un paso importante, porque eso nos permite ya empezar a desapegarnos de esa emoción que nos hace mal, ¿no?
¿Por qué muchas veces hacemos esto? ¿Por qué aprendemos a aceptar como necesaria y buena para nosotros algo que quizá no es del todo recomendable y que nos hace mal al corazón, al alma, al cuerpo y a la mente? Fíjate, sí, pues ahí podemos retroceder a veces a esas heridas del pasado, ¿no? Que pues de alguna manera han marcado nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Y bueno, pongo un ejemplo en el libro que es un poco duro, ¿no? No sabía, no estaba segura si ponerlo, pero hay gente que dice, jo, pues a mí me pasó todo esto en mi infancia, ¿no? Y fíjate, pues no he tenido luego ningún problema en la vida adulta. Y luego rascas un poquito más en la biografía de esa persona y ves patrones repetidos de dependencia en las relaciones con los demás. Es decir, ¿no? A lo mejor relaciones de apego o de vincularse de una manera poco saludable a otras personas. Y a lo mejor esa forma de vincularse poco saludable, que además le termina haciendo daño, tiene el origen en alguna herida del pasado, pero que simplemente no hemos trabajado y por tanto no somos capaces de entender, ¿no? Cómo esa herida pues eso, ha modulado pues ciertas conductas evitativas, ¿no? Ciertas que mencionábamos antes, o ciertos patrones, ¿no? De comportamiento de nuestro día a día, como puede ser estos vínculos, ¿no? Que dice, no, pues me siento muy agarrada o sí, como muy vinculada a esta forma de relacionarme, ¿no? Que puede ser ese te doy una de cal y una de arena, que no me beneficia nada, hablando por ejemplo de las relaciones de pareja, y sin embargo no sé salir de ahí. Eso te iba a decir al final, pero no sé, primero me doy cuenta que repito patrones, sigo un patrón aprendido porque lo he visto inconsciente o conscientemente de pequeño, pero no sé salir de ahí. ¿Cómo rompo ese patrón? Es difícil, ¿no? Yo creo que primero tener en cuenta que si es un patrón que traigo desde la infancia no lo voy a resolver en un mes, ¿no? Porque bien lo estamos diciendo, la palabra patrón ya nos lo dice todo, es que es algo que está muy arraigado, forma parte de tus creencias, de cómo está de alguna manera integrado en tu cerebro, en tu mente, en cómo tú entiendes las cosas. Entonces, aunque tú puedas llegar a decir esto lo identifico, pues claro, no se va a resolver solo por identificarlo, ¿no? Y tampoco se va a resolver en un mes, pues como todo cambio requiere tiempo. Yo creo que confiar en que ese patrón, pues a base de repetir el patrón contrario, y gracias a nuestro cerebro que es neuroplástico, ¿no? Que sería el fundamento biológico de nuestra capacidad para el cambio, pues a base de repetir y de observar, ¿no? Y de identificar estos patrones, pues podremos ir cambiando. Pero sí ¿no? Como lentamente. Yo creo que es importante tener esto en mente, porque si no nos desesperamos y decimos eso de, pues esto no funciona. Hablemos también de cómo, a ver, ¿cómo digo esto? ¿Cómo conjugamos nuestra realidad a través de la palabra? Qué importante es poner atención a cómo tenemos nuestro discurso diseñado, ¿no? Lo que nos decimos, ¿no? El peso de nuestras propias palabras. Y cómo contamos nuestra propia realidad, cómo describimos nuestro mundo diario, nuestro día a día, ¿no? Es importante también qué palabras utilizamos, cómo describimos nuestro entorno, los acontecimientos que nos llegan, qué palabras utilizamos, qué patrones repetimos también en este caso, ¿no? Sí, nuestra narrativa, ¿no? La narrativa que hacemos de nuestra propia historia. Esto es muy importante. Fíjate que unos compañeros psiquiatras con los que tuve la oportunidad de hacer un ejercicio de este estilo nos invitaban a escribir nuestra historia de vida, empezando por donde quisiéramos, en un papel. De hecho, invito a nuestros oyentes, ¿no? A que hagan este mismo ejercicio. Y cómo nos la contamos a nosotros mismos, ¿no? Pues por dónde empiezas, qué dices, y la escribes durante 3 minutos, lo primero que te venga a la cabeza. Y el siguiente ejercicio era escribir esa misma historia de vida, pero pensando que se le está escribiendo a un familiar o a un conocido. Vale, pues luego evaluamos estas 2 historias, la que me he contado a mí y la que le he contado al otro, y ¿qué crees que ocurriría? ¿En qué se diferenciarían estas 2 historias? ¿Qué podría haber de diferente? Quizá no lo sé. Si hablara de mí misma, yo sería más victimista, y si hablara hacia los demás, sería más triunfal. Creo que muchas veces mi propia historia, y lo reconozco y creo que nos pasa muchas veces, tendemos a ser más densos y más lastimeros, ¿no? Sí, totalmente. Pues justo has dado en el grano, ¿no? Cuando es para nosotros mismos, además puede ser que entremos en ese bucle ya, ¿no? De alguna manera distorsionarlo un poquito, ¿no? Ya sea para un polo o para otro. Mientras que cuando lo contamos a otra persona, intentamos ser un poquito más cuidadosos y medimos un poquito más las palabras. Y quizás la verdad está a medio camino entre ambas versiones, ¿no? Entonces, me parecía como una forma muy interesante de evaluar esas palabras que utilizamos y que, volviendo un poquito a tu pregunta, pues efectivamente marcan, ¿no? Nuestra forma de ver las cosas, y que a veces decimos ciertas palabras y pensamos que no tienen un peso, pero realmente lo tienen, ¿no? Sí que tienen fuerza emocional.
fíjate que tienen fuerza también, no solo en sentido negativo, yo estoy pensando ahora en cosas duras que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Eres un torpe o no vales, pero también tienen fuerza en sentido positivo, ¿no? En construir a través de las palabras y bueno, y también las palabras que nos dicen, ¿no? A veces hemos hablado de apego, yo me lo llevo ahora ya al tema del apego en la infancia, a veces las palabras que nos dijeron en nuestra casa, tanto las negativas como las positivas, nos han marcado, porque solemos pensar en las negativas, pero y esas de eres una niña buena, tú eres la niña buena, tú eres la responsable, tú eres, ¿no? Y de repente te has tirado toda la vida respondiendo a esa etiqueta que te pusieron en la infancia. Y las etiquetas positivas también nos pesan, ¿no? En fin, podríamos abordar muchos temas en torno al tema de la palabra. No sé si iban por ahí lo que tú querías. Y cómo también hacen pequeñas heridas, es porque también definen nuestro futuro. Volviendo a los traumas y en concreto a los microtraumas. ¿Qué influencia tienen esas heridas emocionales en nuestra biología, doctora? Tú de esto tienes que saber mucho. Yo te diría que te puede salir un eczema o que puedes tener una úlcera, pero hay cosas más allá que son casi indetectables, ¿no? Sí, bueno, pero justo has contado, ¿no?, la parte visible de lo que sucede internamente. Es decir, esos microtraumas mantenidos en el tiempo, lo que está claro es que impactan sobre nuestro sistema nervioso inmune, sobre nuestro sistema nervioso, sobre nuestro sistema inmune, sobre nuestro sistema nervioso, sobre nuestro sistema endocrino, ¿no?, que están todos interconectados, incluso sobre el sistema digestivo, ¿no? Ahora que se está hablando tanto de microbiota, pues ya sabemos que ciertos estados emocionales son capaces de modificar nuestra microbiota. Es que llegamos hasta ahí, por eso se habla, ¿no?, de ese eje intestino-cerebro. Pues bien, todos estos cambios que acontecen poco a poco, ¿no?, de una manera aparentemente silente, pero que en el largo plazo terminamos viendo sus consecuencias, son el fruto de esos estados de estrés, porque al final el cuerpo lo que entiende o en lo que lo traduce todo es en estrés, ¿no? Se eleva el cortisol y se produce una serie de cambios en estos sistemas. Pues fíjate que los microtraumas y el trauma en general se ha asociado a una mayor prevalencia de algunas enfermedades. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares. Parece que hay una mayor presencia de ellas cuando hemos tenido este tipo de eventos, ¿no?, en nuestra historia vital. También incluso las enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, ¿no?, y otras que, pues, como la enfermedad de Parkinson y otras de este campo, ¿no?, y las enfermedades autoinmunes e incluso el cáncer. Así que, bueno, no sabemos a día de hoy todavía científicamente el peso, el grado de influencia que tienen, ¿no?, en un porcentaje exacto que podamos dar, y qué peso tienen en este sentido, pero desde luego que hay una relación y una asociación, esto sí que se está viendo, ¿no? Y sí que hay estudios pues cada vez más avanzados en esta dirección, en conectar todos estos sistemas y cómo se interrelacionan. ¿Y la epigenética, que tanto se habla de ella? ¿Hasta qué punto tiene que ver también con la parte de los microtraumas? Claro, sí, es un tema apasionante, ¿no? La epigenética serían esas modificaciones que se producen en nuestros genes, resultado de nuestra vida, ¿no?, de lo que estamos viviendo, de nuestro ambiente. Nos referimos a esas marcas, ¿no?, que algunas de ellas se llaman metilaciones, que ocurren en nuestros genes, que no es que modifican el gen en sí estructuralmente, pero lo que modificarían sería su expresión, ¿no?, la expresión, lo que se expresa desde ese gen. Pues esas marcas epigenéticas efectivamente también se observan con el trauma y con el microtrauma. De hecho, fíjate, Anne, que se habla de herencia en epigenética. Es decir, podríamos asumir que alguien que ha tenido un trauma, yo tengo un padre o una madre que ha tenido una experiencia traumática, no quiere decir que yo vaya a tener un trauma, pero sí que heredo, por sus propias marcas epigenéticas, una vulnerabilidad al trauma. Es decir, que si luego yo, las experiencias que transcurren a lo largo de mi vida, me hacen una herida, ¿no?, me generan una herida, tengo ya una vulnerabilidad previa a que esto me resulte traumático, ¿no? Aquí volvemos a lo mismo, no podemos hablar de porcentajes exactos, ¿no?, pero sí hablar de vulnerabilidad, esto sí que se puede decir, y tiene que ver con la epigenética, ¿no? Así que bueno, es un campo apasionante. Es apasionante, apasionante. Vale, hemos hablado mucho de la toma de conciencia, de darnos cuenta de que efectivamente algunas de las cosas que nos suceden vienen del pasado, pero estamos aquí y ahora, y podemos empezar a remendar de alguna forma esas heridas para vivir de una manera más feliz, más sana, más plena en la medida en la que se pueda, ¿no? Hablas mucho de la resiliencia y de la resiliencia, y en este libro la mencionas mucho. La resiliencia es la capacidad que tenemos de superar las dificultades con los recursos que tenemos y aprender al respecto, pero la resiliencia tiene mucho que ver con el entorno apropiado o no para aplicar esa resiliencia, ¿no? Eso es. Yo quería recalcar, y un poco es lo que reivindico en el libro, es que, claro, de resiliencia se ha hablado mucho, la ha definido fenomenal, así que me ahorro la explicación, pero pone el foco mucho en el individuo. Es decir, parece que sea solo responsabilidad mía ese proceso de recuperación.
Y sin embargo, yo creo que es evidente y no hay sentido común ver que no todo proceso del que yo me recupero depende exclusivamente de mí, es que también depende del entorno que yo tenga, depende del contexto en el que yo esté, depende hasta de mi cultura, de la red de apoyo que tenga, porque si yo tengo una experiencia traumática y tengo una buena red de apoyo, una familia que me ayuda en este proceso, que me valida, que entiende lo que me ha sucedido, que además me ayuda con sus propios recursos emocionales a recuperarme, que es que además esa familia ya también ha influido en mi propia resiliencia, porque muchos patrones de resiliencia es que los he aprendido en mi entorno familiar o en mi entorno más cercano. Entonces es un poco una reivindicación a esa red, ¿vale? Porque eso no puede ser lo mismo alguien que viene de un entorno determinado, en una situación socioeconómica precaria o de una situación muy disfuncional a nivel emocional y psíquico, que una persona que no tiene este entorno. Por tanto, bueno, entender, y esto nos permite también entender, ¿no? Que no, porque a veces se dan estos mensajes de si quieres puedes. Bueno, pues evidentemente estos mensajes optimistas son muy importantes, pero también entender que si hay gente que le cuesta más o que tiene mayores dificultades, que a lo mejor no estamos en el mismo contexto, en las mismas circunstancias, ni en la misma red, ¿no? Es un poco recalcar esa parte. En el libro menciono un mensaje que habla, de hecho, fíjate, de un tema que parece más periférico, pero menciona a la pobreza, ¿no? Como de alguna manera a veces se ponen ejemplos de niños que salen de situaciones muy precarias socioeconómicamente y que tienen un gran éxito, pero esto es uno entre miles. Y sin embargo es el caso que nos cuentan y parece que no, pues si él ha podido, todos podemos. Ojo, es que de 1000 personas en su misma situación sale una, mientras que en otro entorno de 1000 personas salen 300. ¿No? Entonces yo creo que hay que mirar siempre las estadísticas y no a veces hacer estos reduccionismos que, bueno, que ayudan a mantener ese optimismo, pero siempre sin perder el contexto de las cosas, ¿no? Me encanta que saques este tema a colación porque hoy más que nunca yo creo que la gente más joven está en un nivel de competición increíble, una competitividad de compararse con los demás, que poco se habla de los microtraumas que va a crear esto en el futuro. Hablemos un poco también porque esa aportación también que haces tú de ojito, ¿no? Con lo que está pasando. Muy importante ser consciente de que todo lo que está en la pequeña o en la gran pantalla no es la verdad. Total. No, yo creo que, fíjate, hacer este tipo, bueno, pues contenidos como los que tú haces ya son de gran ayuda, ¿no? Hacernos reflexionar y parar sobre cómo al final una sociedad psicoeducada va a ser una sociedad más resiliente y por tanto niños más resilientes. Si educamos pues en temas de pantallas, ¿no? Que tú has mencionado, en que esa realidad que ellos ven no es la realidad, que además tenemos que hacer, ¿no? Desarrollarnos un poco ajenos a un poquito a esta parte, ¿no? Porque si no estamos continuamente en esa comparativa que me genera unos estándares sociales o unas aspiraciones que no son reales y que me frustran continuamente y por tanto actúan como factores de estrés y luego vienen esas vivencias, ¿no? De pérdida de sentido, de no verle sentido a las cosas, de no verse capaces y que efectivamente son heridas, podríamos decir de alguna manera, que se han gestado en esa sociedad y en esa cultura. Así que, bueno, yo creo que como padres y como, bueno, o simplemente como personas de esta sociedad, tenemos una responsabilidad social todos de hacer que seamos sociedades más resilientes, ¿no? Y que nuestros jóvenes aprendan bueno, que lo más importante no es lo que se ve en la red, que es otra cosa, ¿no? Y encontrar tu propio sentido de vida y esforzarte por conseguir, ¿no? Ciertos objetivos bueno, pues que cada uno serán unos u otros. ¿Estás viendo ya tú en consulta, en la medida en la que me puedas contar, traumas relacionados con el ámbito de las redes sociales, de los chavales y chavalas más jóvenes, incluso no tanto, y hay personas de 40, 50 que también lo viven, ¿eh? Sí. Fíjate, yo me dedico a psiquiatría de adultos, ¿vale? Principalmente, por tanto, en lo que es en consulta al día a día no veo menores, pero sí los veo en las urgencias. Es decir, nosotros hacemos guardias hospitalarias y ahí es donde hemos notado claramente un aumento llamativo, y creo que esto es una cosa no ni siquiera a nivel nacional, a nivel internacional, de las consultas de menores, ¿no? Antes era excepcional que viniera un menor de edad a la urgencia de psiquiatría y ahora ya es nuestro día a día, es algo súper normal, ¿no? Que vengan. Y muchas de las heridas son gestadas efectivamente en este ámbito de las pantallas, casi siempre con heridas de rechazo, ¿no? Grupal, es decir, pues eso, me han hecho acoso escolar, o se han metido conmigo, o me he sentido rechazado, o no soy, no doy la talla porque no tengo los suficientes likes, ¿no? O estoy fuera. Al final es esa vivencia de pertenencia, que es crucial para el ser humano, ¿no? Pertenecer al grupo, y por tanto la herida de rechazo me deja, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos permite realmente sobrevivir? Pertenecer al grupo, ¿no? Sin duda, y estoy segura de que cualquier psiquiatra o psicólogo compañero mío estaría de acuerdo en que gran parte del auge
de los problemas de salud mental de los menores tiene que ver con el tema de las pantallas. Y del exponerse de una manera a veces desmedida, ¿no? ¿Cuál sería Eso, que a veces te expones sin saber las consecuencias, ¿no? Yo creo que con estas edades tampoco lo tienes tan, ¿no? No tienen referencias porque no tienen recorrido de vida, es normal. O sea, Yo creo que ni la sociedad tiene todavía claro hasta qué punto esto puede causar claro, un mal si no se trata bien, ¿no? eso es, esta huella digital que estamos dejando, ¿no? Entonces un joven puede subir una imagen determinada, una situación determinada, pero 3 años después, bueno, ¿qué consecuencias tiene esto, ¿no? Y las puede tener, bueno, y las vemos, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que ir concienciando y haciendo este trabajo, porque tú bien has dicho, estamos metidos en esta vorágine, los propios adultos, que bueno, todos nos estamos dando cuenta de que se tienen que tomar algún tipo de medidas, ¿no? Porque las consecuencias negativas las podemos anticipar, ¿no? De alguna manera. Ya hay series que están tratando esto, ¿no? Como la serie Black Mirror, que evoca un mundo distópico, bueno, que ya nos contó también Aldous Huxley en su libro Un mundo feliz, sí. que yo cada vez que lo veo digo, es que lo describió a la perfección y es muy fácil resonar con esta serie que he comentado, con este libro, porque estamos un poco ya en esto, ¿no? ¿A dónde crees que va a llevarnos esto? ¿Llegará a un límite en el que seamos conscientes y hagamos todo lo contrario y nos alejemos de todo esto y seamos unos seres asociales de verdad para volver a conectar? ¿Qué pasará? Sé que es un poco difícil, ¿no? Saberlo, pero... Bueno, yo creo que hay muchos aspectos que dan mucho miedo, ¿no? Yo creo que ver la realidad que estamos viendo a día de hoy a todos nos pone los pelos de punta, ver un poquito hacia dónde vamos y a veces nos ponemos con futuros muy catastróficos. Yo a veces caigo, ¿no? Un poco en esta parte, pero al mismo tiempo también me echo para atrás y digo, bueno, hay que confiar en el ser humano, ¿no? Porque precisamente si todos lo estamos viendo y todos estamos haciendo esta crítica, ¿no? Activa y lo estamos viendo en todos los medios, también es una buena señal, ¿no? Y posiblemente pues seamos capaces de tomar medidas y yo espero que lo hagamos para que tengamos de alguna manera una sociedad cada vez más saludable y no más tendencia, no más tendente a la vulnerabilidad, que de alguna manera parece que es lo que se ha dado en los últimos años, ¿no? Como si tuviéramos cada vez una sociedad un poco más cansada y más vulnerable a aspectos, por ejemplo, relacionados con la salud mental. ¿Qué relación hay entre, sé que es una pregunta muy tópica, pero voy a aprovechar, qué relación hay entre personas con un problema de adicción y personas que han podido pasar, pues eso, pasados traumáticos, con heridas, microtraumas? Está relacionado y casi siempre se echa la culpa o se responsabiliza a un pasado doloroso cuando uno tiene y reconoce que tiene una adicción, ¿no? Sí, bueno, lo cierto es que hemos visto, ¿no? Que un porcentaje elevado de las personas que tienen trastornos adictivos tienen antecedentes traumáticos. No todos, pero un porcentaje no despreciable lo tiene. Esto querría decir que esos antecedentes traumáticos me hacen más vulnerable a caer en ciertos patrones, pues como puede ser la adicción a una sustancia, ¿no? Y de hecho hay una hipótesis que se llama la hipótesis de autotratamiento, es decir, utilizo esa droga como una forma de lidiar con mi malestar. Fíjate, oye, que hablamos de drogas y casi siempre pensamos en sustancias, pero las adicciones comportamentales o adicciones sin sustancia, como pueden ser las redes sociales, son otra forma también, ¿no? De, bueno, pues de adicción, ¿no? Que por eso están tipificadas también. Bueno, las redes sociales a día de hoy dime no, pero... otra adicción comportamental. Sí, el juego patológico, por ejemplo, ¿no? Que antiguamente se le llamaba ludopatía, ¿no? La adicción tecnológica a los videojuegos. O sea, por ejemplo, lo de las redes sociales como tal no está tipificado en nuestras clasificaciones de salud mental, ¿no? El DSM, que es la clasificación americana, o el CIE-10, que es la clasificación europea. Pero dentro de estas sí que quizás la más conocida sería el juego, la ludopatía, ¿no? Antiguamente conocida así. Y efectivamente serían como una forma de lidiar con mi malestar, una forma de autorregularme emocionalmente. Es una estrategia de autorregulación emocional, lo que pasa que es poco saludable, poco efectiva y que al final lo que me lleva es a empeorar las cosas, ¿no? Pues el consumo del alcohol, el consumo de las drogas, evidentemente me está generando nuevos problemas, aunque en el momento inmediato parezca que me alivia. Y por eso se le llama la hipótesis de autotratamiento. Estoy autotratándome, autorregulándome, pero con estas otras estrategias perjudiciales, claro, para mi salud. ¿Y la relación entre el insomnio y los pequeños traumas? También, ¿no? Aquí es que, claro, podríamos mencionar muchos síntomas que pueden ser consecuencia de estos traumas. A ver, el insomnio es un síntoma muy transversal que podríamos verlo en muy diversos trastornos, pero que por supuesto en el campo del trauma está muy presente, ¿no? Por supuesto, en un trauma más inmediato, una de las primeras cosas que se altera es el sueño.
Y fíjate que a veces en los grandes traumatizados el principal objetivo en ese momento, en ese estado de shock, a veces simplemente que esa persona tenga un sueño reparador, y por eso ahí en esas primeras fases tenemos que intervenir a veces los psiquiatras con medicación, ¿no? Es verdad que la medicación no va a curar un trauma, pero esa reacción más inmediata de no poder dormir, de desvelarme por completo porque esa imagen me viene a la cabeza una y otra vez, pues a veces tenemos que intervenir farmacológicamente. Y bueno, el insomnio sí que efectivamente también en los microtraumas pues puede, ¿no?, ser un síntoma más de un repertorio de síntomas que pueden variar de una persona a otra. Y bueno, está muy presente y podemos encontrar distintos tipos de insomnio, desde insomnios más de conciliación hasta insomnios fragmentados, de ir despertándonos a lo largo de la noche. En fin, podríamos hablar de... Estaba pensando, Rosa, que al final también, no sé si os ha pasado a los que estáis por ahí, pero a veces haces como que no pasa nada, lo tapas, pero eso sale. Y puede salir al cabo de 2 años y no sabes ni te acuerdas de que aquello sucedió. Y esto a mí me parece interesante descubrir, ahí va, es esto lo que tengo que trabajar, ¿no? Eso sale, yo te digo así en un tono más cotidiano, es lo que no sale por un lado, sale por otro, ¿no? Lo que no soy capaz de poner en palabras sale por mi otro lenguaje, que es el lenguaje corporal, ¿no? Y ahí nos vamos un poquito también a hablar de las somatizaciones. Esto, en términos más técnicos, le llamamos la teoría de los vasos comunicantes, ¿no? Si tú te imaginas a 3 vasos conectados por abajo por un líquido que comparten en común, un vaso representa tus pensamientos, otro tus emociones y otro tu conducta, ¿no? Pues si tú tapas, ¿no? Bajas uno de los vasos y vas tapando, vas evitando ciertas emociones, pues a lo mejor eso sale a través de tu conducta, ¿no? O sea, baja un vaso pero sube el otro porque están conectados. O sale eso a través, decíamos, de las somatizaciones, ¿no? Las somatizaciones son síntomas físicos sin una causa médica que los explique, por ejemplo, cefaleas o dolores de cabeza, molestias gástricas, cansancio, dolores musculares, para los que no encontramos una explicación, pero que han sido generados, ¿no?, por esos conflictos emocionales. Hay autores que describen esto como una forma de querer organizar, ¿no?, objetivar un malestar o un estado afectivo interno caótico, ¿no?, que es como muy abstracto, pero que queda objetivado, ¿no?, queda organizado en ese síntoma físico. Y por eso me produce como sería como una especie de alivio mental, ¿no? Porque, claro, al final lo abstracto lo manejamos peor, ¿no? Algo que me desborda emocionalmente, pues lo puedo manejar peor que algo que, pues esto, es un dolor aquí y tiene esta intensidad y, ¿no?, tiene estas características que soy más capaz de definir. Tenemos muchos microtraumas, doctora. Somos una sociedad microtraumada. Bueno, yo a veces digo que lo que es la sociedad actual a veces me da síntomas, ¿no?, de estar un poco microtraumatizada. Eso sí, ¿no? Digo, jope, como tengo unos compañeros psiquiatras que han escrito un libro muy acertado que se llama Mal estamos. Y aquí un poco también señalan, y ahí no se van a la parte de trastorno mental, fíjate, nos alejan un poquito más del mundo ya más clínico, sino vienen a decir que de alguna manera hay un malestar social generalizado. Y yo diría que sí, ¿no?, que de alguna manera tenemos señales de alarma para darnos cuenta de que algo no va bien y que estamos sufriendo quizás con patrones pues, poco saludables, ¿no?, desde el punto de vista de la salud mental. Bueno, entonces, todos aquellos que se sientan, ¿cómo sería? Alterados, tristes, estresados. Pues que tengan síntomas que no son capaces de darles una explicación, esas somatizaciones de las que hablábamos, para los cuales no han encontrado una causa, fenómenos de corte disociativo que llamamos, como los que hemos mencionado, despersonalización, desrealización, insomnio, Cambios de estado de humor. Eso, cambios de humor, muy bien. Cuando estamos de repente estoy muy irritable, todo me genera malestar, reacciones explosivas, en fin, toda una serie de síntomas mantenidos en el tiempo y que además me generan una disfunción en mi día a día, pues son susceptibles de hacer una consulta con un profesional. Quizás ese es el mensaje más importante, porque a veces es verdad que los síntomas, hacernos el autodiagnóstico es difícil. Yo creo que el mensaje es síntomas de alarma y lo consultamos con un profesional. Y hay solución. Y hay solución. Hay recuperación, esa es la palabra clave. Mira, te iba a decir, se puede poner una tirita. Mira, aquí en la portada tienes una especie de tirita. Hablemos también de los beneficios y lo bien que nos va a ir cuando tratemos ese microtrauma. Encontraremos otro seguro porque somos de fustigarnos y buscar cosas nuevas para mejorar. Pero bromas aparte, los beneficios de trabajar un microtrauma y salir adelante no solamente son nuestros, sino de las personas que nos rodean, ¿no? Yo tenía una persona que venía a consulta que lo expresaba muy bien en palabras y decía
poder entender esto, poder haber entendido lo que me sucedió, me produjo una gran pérdida de peso y una liberación, ¿no? Y aceptar pues mi historia biográfica, mi historia de vida, aquello que me pasó, entenderlo, mirarlo con las miradas del que entiende a aquella persona que me hizo daño, me lo hizo por esta manera, y no es que yo esté de acuerdo con lo que hizo, pero el entenderlo, también ver la vulnerabilidad en el otro, si esa herida nos la ha generado otra persona, lo entender que él también tenía sus propias heridas, todo esto me liberó muchísimo y me pareció muy bonito esta forma de recoger, ¿no?, su pasado, que me hacía esta paciente en consulta, y que es muy descriptivo, ¿no? Yo creo que sin duda alguna entender las cosas, no pasarlas por alto, no tratar de taparlas, ocultarlas y hacer como si nada, sino simplemente el hecho de entender ya es muy liberador y me ayuda en ese proceso de recuperación, de ponerme, nosotros decimos, en el asiento del conductor de nuevo. Porque cuando estamos con estas heridas y no las abordamos, estamos más restringidos sin darnos cuenta, estamos restringiendo nuestra conducta, nuestra capacidad para disfrutar realmente plenamente de quién soy, ¿no? Sin embargo, cuando ya la trabajamos o somos capaces de identificarlo, nos expandimos, ¿no? Somos capaces de abordar las cosas de otra manera, nos encontramos más a nosotros mismos. Una compañera mía, Marina Díaz Barsá, del Hospital Clínico, experta en trastornos de conducta alimentaria, ponía esta misma metáfora con la película del Rey León, ¿no? Aludía a Simba y cómo Simba se había alejado de ese pasado porque su tío Scar le había hecho sentir que él era el culpable de la muerte de su padre. Él renuncia a su esencia por esa herida, pero finalmente decide abrirse, ¿no?, y volver a darse cuenta de que, bueno, era una herida, y el entender aquel pasado le permitió de alguna manera volver a conectar con su esencia y volver a ser, ¿no?, el protagonista y el líder y el conductor de tu propia vida. Eso es. Qué bueno. Gracias, Rosa Molina, por acercarnos un poco más a entender lo que nos pasa, por qué muchas veces son cosas que no sabemos identificar, pero que existen, y que los microtraumas se pueden trabajar con profesionales y que tienen unas consecuencias, pero también se pueden trabajar e ir a mejor. Eso es, ese es el mensaje. Gracias, Rosa. Muchas gracias.